Mi nombre es Rubí Esmeralda Arellano Álvarez y en este video voy a explicar 4 lecturas que vimos en la fase 1, las cuales nos ayudan a entender cómo se formó América desde antes de la llegada de los europeos, pasando por la colonización, las independencias y hasta las relaciones internacionales en el siglo XIX, sobre todo en el caso de México. La idea es analizar estos procesos históricos y ver cómo siguen influyendo en la actualidad. Antecedentes históricos: América antes de la colonización. Antes de que llegaran los europeos, América ya estaba habitado por diferentes pueblos. El poblamiento del continente, que se cree que los primeros habitantes llegaron a América hace miles de años cruzando por el estrecho de Bering, y estos grupos se fueron expandiendo a poco por todo el continente. El poblamiento tardío: no todas las zonas se poblaron al mismo tiempo. En lugares como Mesoamérica y los Andes, las sociedades se desarrollaron más rápido y lograron tener agricultura, ciudades y una organización política más compleja. En los grupos autóctonos, después del poblamiento, surgieron civilizaciones importantes como los mayas, mexicas e incas, que tenían conocimientos avanzados en matemáticas, en astronomía y arquitectura, y esto demuestra que América ya tenía culturas más desarrolladas antes de la conquista. En la lectura 1, que es la nueva historia descolonizada de América, esta lectura plantea que la historia de América casi siempre ha sido contada desde el punto de vista europeo, dejando de lado a los pueblos indígenas. La idea principal es cuestionar esa versión tradicional y mostrar que la colonización no fue algo positivo para todos, sino un proceso violento donde se explotaron recursos y personas. También se resalta que los pueblos indígenas no solo fueron víctimas, sino que tuvieron resistencia y participación activa en la historia. Esta lectura ayuda a entender que la historia no tiene una sola versión y es importante escuchar otras voces. Colonización de América. Europa inició la conquista de América principalmente por intereses económicos y de poder. En la colonización española y portuguesa, España y Portugal conquistaron gran parte de América Latina, impusieron su idioma, religión y formas de gobierno, además de explotar los recursos naturales y la mano de obra indígena y africana. En la colonización del norte del continente, en América del Norte, países como Inglaterra, Francia y los Países Bajos establecieron colonias con más autonomía económica, lo que después influyó en su desarrollo político. Estas diferencias explican por qué América Latina y América del Norte tuvieron caminos tan distintos. Lectura 2. Historia de América Latina, la era del imperio. Esta lectura explica que, aunque muchos países de América Latina lograron su independencia en el siglo XIX, siguieron dependiendo económicamente de las grandes potencias. Las potencias europeas y Estados Unidos controlaban mercados y recursos, lo que provocó una nueva forma de dominación llamada imperialismo. En pocas palabras, los países eran independientes en papel, pero no en la práctica. Independencias y formación de Estados-nación. En la independencia de las 13 colonias. La independencia de las 13 colonias dio origen a Estados Unidos, considerado el primer estado moderno. Padres fundadores y sistema político. Los padres fundadores crearon un sistema político basado en la división de poderes y una constitución estricta. Las 10 primeras enmiendas. Estas enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos, garantizan libertades como la libertad de expresión, religión y el derecho a un juicio justo. Lectura 3. Las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos. Esta lectura señala que las independencias no fueron procesos rápidos ni iguales para todos. Aunque se rompió el dominio español, el poder quedó en manos de las élites criollas y muchos grupos sociales siguieron siendo excluidos. Por eso, varios problemas actuales tienen su origen en cómo se formaron esos estados. Política exterior en el siglo XIX. Doctrina Monroe. Estados Unidos promovió la idea de América para los americanos, pero en realidad lo usó para justificar su influencia sobre otros países del continente. En la Guerra Hispanoamericana y Canal de Panamá, esta guerra marcó el inicio de Estados Unidos como potencia mundial y su interés por controlar rutas comerciales estratégicas como el Canal de Panamá. Por último, en la lectura 4, las relaciones internacionales de México en el siglo XIX. Esta lectura explica que la independencia de México en 1821 no significó que el país fuera realmente fuerte o independiente en el ámbito internacional. Desde el inicio, México tuvo muchos problemas internos como crisis económicas, inestabilidad política y falta de recursos, lo que lo hizo vulnerable frente a otras potencias. México heredó una economía débil y muchas deudas, por lo que dependía del comercio exterior, y esto permitió que países como Inglaterra, Francia y sobre todo Estados Unidos influyeran en sus decisiones.
Estados Unidos fue el actor más importante, ya que mediante acuerdos y conflictos armados fue aumentando su poder sobre México, lo que se reflejó en la pérdida de gran parte del territorio tras la guerra entre ambos países. La lectura menciona que México pasó de depender de España a depender de nuevas potencias, lo que se conoce como una actualización de la dependencia. Aunque el país era independiente en lo político, seguía siendo dependiente en lo económico y diplomático. Las intervenciones extranjeras, como la francesa, muestran que México todavía no lograba consolidarse como un Estado fuerte. Después de leer y analizar las cuatro lecturas de la fase 1, me di cuenta de que la historia de América es mucho más compleja de lo que normalmente se nos enseña. Antes de estas lecturas pensaba que la independencia de los países era el punto final de los problemas, pero ahora entiendo que en muchos casos solo fue el inicio de nuevos conflictos. En la colonización no solo afectó el territorio, sino también la forma en la que se organizaron las sociedades. Aunque los países lograron independizarse, muchas estructuras de desigualdad se mantuvieron y el poder quedó en manos de unos cuantos. Esto explica por qué varios países de América Latina tuvieron dificultades para consolidarse como estados fuertes. En el caso de México, me llamó la atención cómo la independencia no significó una verdadera autonomía. El país pasó de depender de España a depender de otras potencias, especialmente de Estados Unidos, lo que provocó conflictos, pérdida de territorio y una política exterior complicada durante el siglo XIX. Estas lecturas me ayudaron a entender que muchos problemas actuales de América Latina tienen su origen en estos procesos históricos. Analizar la historia desde una perspectiva más crítica y descolonizada permite comprender mejor el presente y no ver el pasado como algo lejano, sino como algo que sigue influyendo en nuestra realidad.